Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas, amigos. Estamos muy contentos de que hayan decidido conectarse hoy para escuchar el tema especial del culto divino. Quiero desearles a todos un sábado lleno de bendiciones, un sábado muy feliz. El título de nuestro estudio de hoy es El Dios persistente y humilde. Pero antes de estudiar este tema, queremos pedir la bendición del Señor. Así que les invito a meditar con reverencia sobre esta oración. Padre Celestial, venimos a ti para agradecerte por darnos el sábado. Un día cuando podemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en tu reino, en ti, en tu carácter. Pedimos que bendigas nuestro estudio de hoy. Danos claridad de pensamiento, corazones tiernos y capacítanos para vivir en armonía con lo que vamos a estudiar. Gracias te damos por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Los capítulos 4 y 5 de Daniel están estrechamente relacionados. Vamos a notar algunas conexiones que existen entre estos dos capítulos. En primer lugar, ambos capítulos relatan historias de reyes babilonios, autosuficientes, arrogantes y despóticos. En segundo lugar, Daniel 5, 18 al 22, conecta con el capítulo 4, porque allí encontramos a Daniel explicándole a Belsasar que Belsasar conocía toda la historia de lo que ocurrió en el capítulo 4. Así que el capítulo 5 menciona el episodio del capítulo 4. Ambos capítulos describen la caída de reyes babilonios por su arrogancia. Pero mientras que en Daniel 4 la caída de Nabucodonosor es una caída provisional y redentiva, en el caso de Belsasar la caída es permanente y retributiva. Pero en ambos capítulos se relata la caída de Nabucodonosor en el capítulo 4 y Belsasar en el capítulo 5. Claro, surge la pregunta, ¿por qué razón hubo lugar para arrepentimiento de Nabucodonosor y no para Belsasar? La razón la explica en el pasaje que mencioné anteriormente, Daniel 5, 18 al 22, a donde nos dice que Belsasar pecó con la mano alzada contra Dios. Él conocía la historia de la locura de su abuelo Nabucodonosor. Y sin embargo, a pesar de que tenía esa luz gloriosa de la experiencia de Nabucodonosor, no se arrepintió ni humilló su corazón delante de Dios. Y por lo tanto se cerró la puerta de la gracia para Belsasar. Ahora en Jeremías 51 y el versículo 9 encontramos algo muy interesante. La historia de Babilonia y Belsasar no tiene que haber terminado como terminó. En Jeremías 51 y el versículo 9 dice: quisimos curar a Babilonia, mas ella no quiso. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Dios hubiera querido sanar a Babilonia, pero Babilonia no quiso. Ahora, al final de la historia, se demostrará que la Babilonia espiritual podría haber sido sanada por Dios si tan solo esa Babilonia se hubiese arrepentido al recibir la mayor luz
en la historia del mundo, el fuerte clamor de Apocalipsis 18, a donde toda la tierra es llena de la gloria de Dios. Pero Babilonia va a pecar en contra de la luz más gloriosa que jamás haya recibido y la va a rechazar, como rechazó Belsasar la experiencia de su abuelo Nabucodonosor. Las experiencias de los reyes Nabucodonosor y su nieto Belsasar tienen un mensaje claro y diáfano para los reyes de este mundo que viven al final de la historia. La historia del rey Nabucodonosor nos enseña lo que podría haber sido con Babilonia, mientras que la historia de Belsasar nos dice claramente lo que esa historia será. Ahora necesitamos mirar un aspecto de la estructura de Daniel el capítulo 4. En realidad, Daniel 4, 1 al 3, pertenece al capítulo 3. Es decir, los versículos 1 al 3 del capítulo 4 deben ser la conclusión del capítulo 3. Vamos a ver en nuestro estudio que cuando los 3 amigos de Daniel fueron librados del horno de fuego en el capítulo 3, el rey se impresionó por las señales y las maravillas que había hecho Dios. Pero vamos a encontrar que al final del capítulo 4, ya el rey no se maravilla por los milagros y por las cosas espectaculares que hizo Dios, sino que se va a maravillar del maravilloso carácter de Dios. Su concepto de Dios había cambiado de un Dios que hace grandes maravillas y señales a un Dios que puede humillar a los soberbios y realizar el más grande milagro que jamás pueda ocurrir. Y es la transformación de un corazón arrogante y orgulloso al corazón humilde y sumiso de un niño. Ahora vamos a leer Daniel 4, 10 al 16. En realidad, este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor se repite 3 veces en el capítulo. Yo solamente voy a leer la interpretación del sueño que dio Daniel. Dice en Daniel 4 y el versículo 10, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Es decir, el árbol representa a Nabucodonosor. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a bueyes. Y luego dice, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. El árbol representa a Nabucodonosor, un rey que se preocupaba por los ciudadanos de su reino, pero luego se tornó un déspota, un orgulloso, un arrogante. Por lo tanto, el árbol fue cortado y 7 años pasan sobre ese árbol, pero la cepa en la raíz todavía está viva. Después de 7 años es restituido una vez más a su trono.
Ahora Daniel aconsejó al rey. No fue fácil para Daniel dar este mensaje al rey. Era un mensaje muy políticamente incorrecto, pero Daniel era profeta de Dios y decía la verdad. Y por lo tanto ahora, después de relatarle la interpretación del sueño a Nabucodonosor, Daniel le dio un consejo. En el capítulo 4 y el versículo 27, encontramos que Daniel le dice: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Por un año, Nabucodonosor recordó el sueño y, lleno de temor, dejó a un lado su arrogancia. Pero después de un año, cuando no pasó nada, el rey dijo para sí: el sueño ese no se va a cumplir. Y nos dice en Daniel 4, 29 y 30, que después de 12 meses el rey se llenó de orgullo y arrogancia de nuevo. Leo esos versículos. Daniel 4, 29 y 30. Al cabo de 12 meses, paseando en medio del palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Noten el pronombre personal posesivo. Dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora, cuando el rey demostró esa arrogancia y desafío para con Dios, encontramos que Dios pronunció la sentencia contra él. Se encuentra en Daniel 4, 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, que son 7 años, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. El que se exaltó fue severamente humillado por Dios. Ahora vamos a notar algunas lecciones prácticas que podemos aprender de esta historia de Daniel, el capítulo 4. Porque podemos aprender de este capítulo valiosas lecciones, especialmente en el proceso que usó Dios para convertir el corazón del rey. Los primeros 4 capítulos de Daniel revelan a un Dios paciente y perseverante, obrando sobre el corazón de Nabucodonosor para transformarlo a su imagen. Dios es incansable en la procura de la salvación del rey en los primeros 4 capítulos. Dios está dispuesto de trabajar incansablemente en favor de los más orgullosos, de los más endurecidos en el pecado. Notemos cómo los primeros 4 capítulos demuestran el proceso que sigue Dios en trabajar con el corazón de este rey arrogante. En Daniel 1, Nabucodonosor llega a conocer a los jóvenes Daniel y sus compañeros por primera vez. Indudablemente tiene que haber quedado impresionado cuando Daniel y sus compañeros eran 10 veces mejores que todos los otros jóvenes que estaban en el reino.
El rey debe haberse preguntado, ¿cuál será el secreto del éxito de estos muchachos 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia? Dios estaba preparando la mente del rey para desarrollos futuros. No obstante, el rey todavía no estaba ni cerca de su conversión. Solamente Dios había usado esto como una cuña de entrada. En el capítulo 1 notamos que el rey todavía pensaba que él era el grande y estaba en control. Matriculó a los jóvenes en la Universidad de Babilonia, les fijó su dieta, les cambió los nombres y constantemente les recalcó que el Dios de él era más poderoso que el Dios de ellos. Les dijo, ¿por qué ustedes están cautivos en mi reino si el Dios de ustedes es más poderoso que el mío? Así que en el capítulo 1 todavía el rey es arrogante, lleno de suficiencia propia, pero Dios le ha sembrado la idea, hay algo especial en estos muchachos, hay algo especial en esta religión. En el capítulo 2, los sabios de Babilonia no son capaces de decirle al rey su sueño ni la interpretación del sueño. Así que el rey llama a Daniel y Daniel le cuenta el sueño y la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Después de esto encontramos que Nabucodonosor ha crecido un poco en su percepción de Dios, porque en Daniel 2 y el versículo 47, después de este episodio, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro, noten que Nabucodonosor no está diciendo el mío, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Notamos aquí que el rey todavía no había aceptado al Dios de los jóvenes y de Daniel. Sencillamente dice, es el Dios de ustedes y es el Dios de los dioses, es decir, posiblemente sea el mayor de todos los dioses. Ha crecido en su percepción de Dios. Luego viene el capítulo 3. En el capítulo 3, Jesús mismo entra al horno de fuego para librar a los 3 jóvenes que habían sido echados allí. Después de esta experiencia, encontramos que el rey continuó siendo idólatra, continuó siendo arrogante, altanero y cruel. Pero Dios no se rindió, siguió trabajando con él. Noten Daniel 3 y el versículo 29 que el rey todavía es politeísta, todavía no se ha convertido, pero Dios lo está llevando paso a paso. Dice en Daniel 3:29, por lo tanto, este es un decreto del rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Varias características indican que Nabucodonosor todavía era politeísta. En primer lugar, Jehová no es el Dios de él, es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. En segundo lugar, el decreto del rey no prohíbe adorar a otros dioses, sino que prohíbe hablar blasfemia contra el Dios de Sadrach, y Mesach y Abednego. Y encontramos en este episodio que al final Nabucodonosor es igual de cruel que antes del episodio, porque dijo que cualquiera que blasfemara contra el Dios de esos 3 muchachos iban a descuartizarlos, iban a demoler sus casas. En otras palabras, era igualmente cruel. Finalmente, en Daniel 4:1 al 3, como ya dijimos, el rey ve a Dios como un Dios milagrero, como un Dios que hace señales. Es decir, ha crecido en su conocimiento. Dios es un gran Dios porque hace señales y hace milagros, pero todavía el rey no se ha convertido al Señor. Pero Dios lo está llevando paso a paso. Dios se está revelando a él. Vemos en este proceso a un Dios paciente. Dios que no se rinde
cuando el rey rehúsa doblegarse en el principio. Dios tiene una gran pasión para la salvación del rey. Dios está constantemente acechándolo, constantemente demostrando que Él es el verdadero Dios, que Él es el único Dios. Y sin embargo, a comienzos del capítulo 4 encontramos que todavía el rey Nabucodonosor es politeísta antes de que él enloqueciera. En Daniel el capítulo 4 y el versículo 8 encontramos que todavía él es siervo de su Dios. Dice aquí en Daniel el capítulo 4 y el versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar. Ahora escuchen bien, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Es decir, él está hablando no del Dios de Daniel, como el verdadero Dios. Él dice, yo puse los nombres a estos muchachos en honor a mi Dios. Yo puse el nombre a Daniel en honor a mi Dios. Todavía es politeísta. El concepto que tenía Nabucodonosor de Dios era el que tenían los paganos de la antigüedad. La misma actitud que tenían los caldeos. Cuando los caldeos no pudieron revelarle al sueño a Nabucodonosor en el capítulo 2, ellos dijeron, lo que tú estás pidiendo es injusto. Porque no hay nadie que pueda revelar esto sino los dioses cuya morada no es con carne. El concepto que tenían los antiguos era que los dioses eran déspotas, que se aprovechaban de los seres humanos para complacerse a sí mismos. En el proceso maltrataban a sus súbditos. No les interesaba comunicar su voluntad a los humildes seres humanos. Ellos guardaban secretos, en otras palabras. Pero lentamente y seguramente Dios, el Dios de los hebreos, cambió el concepto que tenía el rey de él. Llegó a comprender el rey que el verdadero Dios es uno que se interesa en los asuntos de los seres humanos. Es un Dios que anhela comunicar su voluntad al hombre. Es un Dios que se interesa no solamente de la historia a grandes rasgos, sino que se interesa en individuos específicos dentro del curso de la historia, como demostró cuando intervino para librar a Sadrach, Mesach y Abednego. En efecto, el rey llegó a comprender que el gran Dios, que está más allá del tiempo y del espacio, estaba interesado en salvarlo a él individual y personalmente. Lentamente, el rey llegó a entender que Dios no es tan solo el alto y sublime que habita la eternidad, sino que Dios es uno que habita con el humilde y el contrito de corazón. Se dio cuenta que Dios se preocupa por sus hijos en la tierra, que Dios quiere revelar su voluntad a sus hijos en la tierra. Él entendió esto cuando vio que Cristo se preocupó por esos 3 muchachos que estaban en el horno de fuego. Así que en Daniel 1 al 4 vemos que el Dios de los hebreos es paciente y longánimo y que hace todo lo que está a su alcance para alcanzar a las personas y salvarlas. Dios aún le dio 12 meses de misericordia y de gracia a Nabucodonosor para ver si podía evitarse lo que Dios había dicho que iba a pasar si no se sobreponía a su arrogancia. Pero la profecía era condicional y cuando el rey se enorgulleció, Dios lo humilló. Y al final del capítulo, finalmente Nabucodonosor se había convertido en verdad al Señor. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cuándo ocurrió este episodio de Daniel 4 en el reinado de Nabucodonosor? ¿Será que su locura fue al comienzo de su reino, a la mitad de su reino, o será hacia el final de su reino? Ahora, nosotros sabemos por los registros históricos que Nabucodonosor gobernó un periodo de 43 años.
desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 562 antes de Cristo. Esto tiene que haber ocurrido hacia el final de su vida, por varias razones. La primera razón es que Daniel 4:4 nos dice que el rey estaba tranquilo en su palacio, floreciente allí. Es decir, si hubiera estado en los principios de su reinado o en la mitad de su reinado, hubiera estado yendo a las batallas, a las guerras de conquista, pero ahora estaba tranquilo en el palacio, disfrutando los frutos de sus conquistas. En otras palabras, sus conquistas habían concluido. Ahora sabemos que la última campaña militar del rey se realizó en el año 37 de su reinado. Es decir, nosotros sabemos que su última campaña fue en el año 37 de su reinado, que sería el año 568 antes de Cristo. En esa batalla él conquistó a Egipto. Ahora, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía dicen que Dios le dio Egipto a Nabucodonosor como premio por su larga campaña contra Tiro, que no fue muy exitosa. La guerra de Nabucodonosor contra Tiro duró 13 años. Fue una guerra cansadora y Dios le dio Egipto al rey Nabucodonosor como recompensa por sus muchos años que estuvo allí. Ahora, nosotros sabemos que en el año 605 a.C. el rey estaba en sus cabales, porque ese es el relato que encontramos en Daniel, el capítulo 1. Sabemos que en el año 597 a.C. todavía el rey estaba en su sano juicio, porque en ese año fue a la ciudad de Jerusalén y Jerusalén cayó por segunda vez. También sabemos que en el año 586 el rey estaba en sus cabales, porque ese es el año en que fue contra Jerusalén y destruyó la ciudad. Sabemos también que él estaba en sus cabales del año 582 al año 569, cuando fue contra Tiro, los 13 años. Sabemos también que estaba en sus cabales cuando fue contra Egipto en el año 568. Es decir, nosotros sabemos que él estaba en sus cabales, estaba normal mentalmente desde el año 605 hasta el año 568 a.C., 37 años después de comenzar su gobierno. Así que nos preguntamos, ¿por qué hay un silencio histórico durante los últimos 7 años de su vida? Sin lugar a dudas, los últimos 7 años de su vida, el rey estaba disfrutando su buena dieta vegana con los animales del campo. Esto significa, escuchen bien, que Nabucodonosor se convirtió en el año 43 de su reinado. Es cuando volvió a sus cabales. Dios luchó con él por 43 años para ganarlo para sí. Y finalmente, en el último año de su reinado, Dios prevaleció y Dios ganó el corazón del rey. Esto demuestra a un Dios persistente, un Dios que no se rinde, un Dios que se preocupa por una sola persona, hace todo lo posible por salvar a esa persona. Elena White, en un documento Manuscript Releases, tomo 13, página 63, escribió que este episodio de la locura de Nabucodonosor ocurrió más adelante en un periodo posterior del reinado de Nabucodonosor. Dice, cuando primero conoció a Daniel, en Daniel 1, el rey se había dado cuenta que el profeta era el único que podía darle alivio en medio de su perplejidad. Y ahora, en el capítulo 4, en un periodo posterior, cuando se le dio otra visión que le dejó perplejo, se acordó de Daniel. Así que Dios luchó por 43 años con el rey, paso a paso. Daniel 1, los 3 jóvenes 10 veces mejores.
En Daniel capítulo 2, Daniel le dice el sueño y la interpretación. En Daniel 3, Jesús mismo libra a los jóvenes del horno de fuego. Y finalmente en Daniel 4, Dios lo humilla. Y cuando termina su experiencia, Nabucodonosor pasa por una genuina conversión. Elena White describió en Patriarcas y Profetas, página 382, la conversión del rey Nabucodonosor. Escribió esto: el que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. En otra cita que se encuentra en la Review and Herald, 11 de enero de 1906, ella escribió: el rey Nabucodonosor, ante quien Daniel había honrado con tanta frecuencia el honor de Dios, finalmente fue plenamente convertido y aprendió a engrandecer y alabar al Dios del cielo. Y ahora el rey, plenamente convertido, restaurado a su trono, ahora llegó a ser un testigo ante su reino en cuanto al verdadero Dios, el Dios de Israel. En la revista Youth's Instructor, diciembre 13 de 1904, Elena White escribió en cuanto a lo que hizo Nabucodonosor para contar su experiencia. Dice: el rey que ocupaba el trono de Babilonia llegó a ser un testigo a favor de Dios, dando su testimonio cálido y elocuente, que fluía de un corazón que participaba de la misericordia y la gracia, la justicia y la paz de la naturaleza divina. Mayor que cualquier milagro o prodigio, como librar a los jóvenes del horno, a Daniel del foso de los leones, etcétera, es la transformación del corazón de una persona, de un corazón egoísta a uno que pone a Dios y a otros en primer lugar. El mayor milagro es cambiar a una persona de un pecador a un santo. Y es emocionante pensar que algún día veremos a Nabucodonosor en el reino. ¡Qué pensamiento extraordinario! Se entregó al Señor el último año de su reinado, en el año número 43. Nunca es tarde. Otra lección que podemos aprender de esta historia es que Dios le delega dominio y reino a los gobernantes del mundo. Pero Dios es aún el soberano absoluto y el árbitro de la historia. El sueño que recibió el rey del árbol nos recuerda de que Dios colocó al hombre para tener dominio sobre la tierra, sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Ese dominio que Dios le dio al hombre debía ser un dominio bondadoso, amante, misericordioso. Debía traer vida, paz y prosperidad a los súbditos del reino. Pero cuando Adán pecó, los gobernantes terrenales se volvieron tiránicos y despóticos y abusaron de su dominio. Los gobernantes debían siempre recordar que ellos eran súbditos del gobierno absoluto de Dios y como tales debían velar por el bien de sus súbditos. Pero con el transcurso del tiempo, los gobernantes olvidaron su mayordomía y abusaron de y explotaron a sus súbditos,
gobernaron para sí mismos y olvidaron beneficiar a aquellos sobre los cuales gobernaban. Qué gran lección para los gobernantes de hoy en día. Nabucodonosor pensaba que él era rey por su propia sabiduría y por su propia habilidad. Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Pero la pregunta clave es, ¿por qué era rey Nabucodonosor? El tema central del libro de Daniel, creo yo, se encuentra en Daniel 2 y el versículo 21. Creo que es el versículo más importante de todo el libro. Claro, es un poco difícil decir cuál es el versículo más importante, pero creo que este versículo tiene el tema central del libro. Daniel 2:21 dice que Dios hace tres cosas. Él muda los tiempos y las edades. Muda significa cambia los tiempos y las edades. Pone reyes y quita reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que Dios hace tres cosas. Está en control de los tiempos, pone y quita reyes y da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Estas tres ideas las encontramos claramente reveladas en Daniel 4. En primer lugar, Dios cambió los tiempos del rey. Él estaba pensando que iba a disfrutar los frutos que él había ganado en sus conquistas, que los últimos años de su reinado iba a ser de paz y de satisfacción propia. Pero Dios cambió su plan, Dios cambió su tiempo, por así decirlo. En segundo lugar, Dios demostró que Él es el que pone y quita reyes. Dios lo colocó sobre el trono, lo quitó del trono, le preservó el trono durante los 7 años y al final de los 7 años lo restauró al trono. Además de eso, Dios demostró que Él es el que da la inteligencia y la sabiduría, porque Dios le quitó la perla de la razón, lo que distingue al hombre de los animales. Y ahora Nabucodonosor no tenía ninguna grandeza, porque Dios le había dado la capacidad de razonar, Dios le había dado sabiduría e inteligencia. Elena White describe la enfermedad del rey. En la revista Youth Instructor, marzo 28, 1905, Elena White escribió: las bestias carecen de un conocimiento de Dios y por lo tanto desconocen la soberanía de Él. De igual manera, Nabucodonosor había olvidado a Dios y sus misericordias. La prosperidad y la popularidad le habían llevado a sentirse independiente de Dios y a usar para su propia gloria el talento de la razón que Dios le había concedido. Mensajes de advertencia le fueron enviados, pero no les hizo caso. El vigilante celestial tomó nota del espíritu y las acciones del rey, y en un instante le arrebató al orgulloso y jactancioso rey lo que su creador le había dado. Y en ese momento ya no se portaba como un ser humano, sino como una bestia, porque Dios le quitó la razón y la inteligencia. En la Review and Herald, 11 de enero de 1906, Elena White también escribió: en un instante le fue quitada la razón que Dios le había dado, el juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, le fueron quitadas. Y el que fuera una vez un gobernante poderoso se convirtió en maníaco. Interesante. Sigue diciendo esta cita lo siguiente: su mano ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados. Y ahora, despojado del poder que el Creador le había dado y desterrado de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las uñas de ave. ¡Qué cosa tan tremenda! Ahora, el rey aprendió la lección que Dios le quería enseñar. En Daniel el capítulo 4 y el versículo 34 al 37,
encontramos la siguiente explicación en cuanto a lo que aprendió el rey. Dice aquí el rey: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón, ahora escuchen bien, voz pasiva, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón, ahora escuchen, voz pasiva, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Ahora voz pasiva otra vez. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ya no es un Dios entre dioses o el mayor de los dioses. No, 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 no. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que esta es la historia del rey Nabucodonosor y de su conversión. Ahora, la más grande lección que nos enseña esto es el contraste entre el misterio de la piedad y el misterio de iniquidad. Jesús, 600 años después que esto ocurrió, enseñó la misma lección que le enseñó a Nabucodonosor, cuando dijo en Mateo 23 y el versículo 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Este versículo nos dice que si nosotros nos humillamos, otro nos va a exaltar. Si nosotros nos exaltamos, otro nos va a humillar. Es decir, si nosotros no nos humillamos, Dios se encargará de hacerlo. La característica fundamental, hermanos y hermanas, del misterio de iniquidad es el deseo de exaltarse. Al comienzo de la historia, Eva deseó ocupar la posición de Dios. El resultado fue que ella y su esposo terminaron en el polvo de la tierra, según Génesis el capítulo 3. Lo interesante es que la palabra polvo en latín es la palabra humus, de donde viene nuestra palabra humildad. Es decir, humildad significa rebajarse hasta el polvo para exaltar al Dios grande, el Dios del universo. En Ezequiel 28 nos dice que Lucifer se infectó con lo que yo llamo los 4 pecados del orgullo. ¿Cuáles son los 4 pecados del orgullo? Número 1, dice en Ezequiel 28:12 que se enorgulleció de su sabiduría y la corrompió. Segundo punto, Ezequiel 28:12 y 17 dice que se llenó de orgullo por su hermosura. En tercer lugar, Ezequiel 28:4 y 5 dice que se exaltó por sus riquezas. Y en cuarto lugar, aspiró a la posición de poder de Dios, según Ezequiel 28, versículo 2, versículo 3 y versículo 6. Pero ¿qué pasó con Lucifer? El que quiso exaltarse hasta la posición de Dios, dice que fue echado abajo y finalmente será destruido y dejará de ser. En Isaías 14 dice que Lucifer quería ascender y a tumbar a Dios de su trono. Pero dice ahí mismo en Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12 y 14, que Dios lo derribará. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2,
dice que el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el rey del norte, tiene diferentes nombres en la Biblia, dice que quiere sentarse en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Pero la profecía dice que será echado finalmente en el lago de fuego. Es decir, el principio del misterio de iniquidad es exaltarse, pero el que se exalta será humillado. Ahora, el misterio de la piedad es exactamente lo contrario. El misterio de la piedad es cuando una persona se humilla y entonces Dios la exalta. El pasaje clásico de esto es el que encontramos en Filipenses 2 y el versículo 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Fíjense el movimiento. El que se humilla será exaltado. El que se exaltare será humillado. Lucifer quería ocupar la posición de Dios, será echado al lago de fuego. Pero el misterio de la piedad es distinto. Noten lo que dice aquí en Filipenses 2, 6 al 11, un pasaje muy bien conocido. Empezando en el versículo 5 para el contexto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, estaba allá arriba, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No dijo, yo soy Dios y aquí me quedo con mi Padre. No. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Es decir, Él se humilló voluntariamente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, noten aquí, se humilló a sí mismo. Fíjense que la humillación fue voluntaria, elección de Él. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice el texto? El que se humillare será ¿qué? Exaltado. Ahora viene la exaltación. Porque Cristo se humilló, dice en el versículo 9, por lo cual Dios, es decir, su Padre, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Aquí tenemos claramente la lección de lo que es el misterio de la piedad. Satanás dice, yo voy a ascender a tumbar a Dios de su trono. Y Dios dice, no, te voy a humillar. Jesús dice, aunque yo tengo la posición y la igualdad a Dios, yo me voy a humillar a mí mismo. Yo voy a ir allá abajo. Y por lo tanto, el Padre lo exalta a Él. Es la lección que estamos aprendiendo de Daniel el capítulo 4. Ahora, Jesús usó esta declaración, el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado en tres diferentes contextos. Él usó esa misma expresión. El que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. Lo usa en Mateo 23, 12 para hablar de la arrogancia de los fariseos. Ellos se exaltaban, por lo tanto iban a ser humillados. Lo usa en Lucas 14 y el versículo 11, a donde Jesús habló en cuanto a los que siempre querían sentarse en los primeros puestos, en los mejores puestos. Jesús dijo, esos que se exaltan queriendo los primeros puestos serán humillados. Y lo usa en Lucas 18, 14, a donde contó la historia del fariseo y el publicano. El fariseo que se consideraba autosuficiente y el publicano que se consideraba que se humilló y se consideraba como nada. El publicano fue a casa justificado. Dios lo exaltó, mientras que el fariseo le pasó lo contrario. Jesús enseñó la misma lección varias veces cuando dijo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En Santiago 4, el versículo 6 y el versículo 10, encontramos a Santiago enseñando la misma lección. Dice así, pero Él da mayor gracia, hablando de Dios. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El apóstol Pedro también aprendió esta lección. Él era muy autosuficiente, pero aprendió la lección. Dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero Dios no solamente nos pide a nosotros que seamos humildes, que reconozcamos que cualquier posesión o riqueza que tenemos no es por nosotros, es por Él. Que cualquier belleza que tenemos no viene de nosotros, sino que es de Él. Que cualquier inteligencia o sabiduría que tenemos no es nuestra, sino que viene de Él. Dios dio y da el ejemplo. La deidad da el ejemplo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? La relación entre el Padre y el Hijo es una relación muy interesante. Una persona hizo una pregunta, no sé si fue en la sesión anterior o en una de las anteriores, donde preguntó si el Hijo se somete al Padre aún después de la encarnación. Lo interesante es que aunque Jesús es igual a Dios, tiene todas las cualidades de Dios, igualdad con Dios, por la eternidad se ha sometido a la voluntad del Padre. Se ha humillado para seguir las instrucciones del Padre. Vamos a anotar 4 etapas de Jesús. La primera etapa es antes que existiese este mundo. Voy a leer de Patriarcas y Profetas la siguiente cita que se encuentra en el capítulo sobre el origen del mal. El Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era la verdadera posición que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que Él tenía con todos los seres creados. Porque Lucifer había dicho que Jesús era igual a Él, y porque el Padre favorecía a Jesús y no a Él, igual. Así que el Padre dice, voy a llamar a todos los seres celestiales para explicarles la verdadera posición de mi Hijo. Sigue la cita. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Ahora escuchen. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró, no los reyes, el Rey, hablando del Padre, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a Él le estaba encomendada, es decir, a Jesús le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad, es decir, de la voluntad del Padre. El Hijo de Dios, escuchen bien, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Aún en la creación de las huestes del cielo, antes que entrara el pecado en el universo, Jesús hizo la voluntad de su Padre. Así que dice, nuevamente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Ahora escuchen esto. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos de beneficencia y amor. Claro, Jesús voluntariamente se sometió a su Padre, aunque era igual a su Padre, antes que existiese el pecado en el mundo. Jesús ejecutó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales. Estaba sujeto a su Padre. ¿Qué tal durante la encarnación? Jesús durante la encarnación se sometió a su Padre. Varias veces dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 14 y el versículo 28, el Señor Jesucristo dijo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, déjeme ver aquí qué dice.
si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, y luego Jesús dice, porque el Padre mayor es que yo. Durante su encarnación Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que el Padre es superior a Jesús? ¿Que el Padre es Dios y que Jesús no es Dios? No, 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 no. Jesús es 100% Dios. Lo que significa es que Jesús durante su encarnación se sometió a la voluntad de su Padre y a lo que había planeado su Padre para él. Igual que antes que entrara el pecado en el universo. Ahora, ¿qué tal después de la encarnación, cuando Cristo fue al cielo? Bueno, notemos 1 Corintios el capítulo 11 y el versículo 3. 1 Corintios el capítulo 11 y el versículo 3. Esto es después que Cristo ascendió al cielo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo tiene una cabeza, y la cabeza es su Padre. Por eso cuando leímos en Filipenses 2 y el versículo 6 al 11, dice que cuando Jesús se humilló, luego el Padre lo exaltó a lo sumo. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Es decir, después de su encarnación, el Señor Jesucristo aún está sujeto a su Padre, voluntariamente. ¿Qué diríamos de la eternidad? En 1 Corintios 15 y el versículo 28 nos dice que por la eternidad futura Jesús se someterá a su Padre. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Padre, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender a deshacernos de la rivalidad que existe. Ah, ese es mejor que yo, ese tiene más que yo, ese se cree más que yo. Siempre estamos comparándonos a otras personas, cuando en realidad deberíamos humillarnos para servir. Y entonces, si nosotros escogemos humillarnos, es elección nuestra, entonces Dios se encargará de exaltarnos. Dos misterios. El misterio de la iniquidad que asciende para luego ser humillado, y el misterio de la piedad que desciende para que Dios luego exalte. Esa es la decisión trascendental que hay que tomar. ¿Cuál de los dos misterios será el nuestro?